Recuerden que estábamos viendo sistemas de orden 2. En este caso, nos quedamos viendo un sistema de orden 2 con una prueba con entrada a escalón unitario, ¿verdad? Y viendo lo que se llama una, ¿cómo se llama? Con el coeficiente de amortiguamiento menor que 1. Si el coeficiente de amortiguamiento es menor que 1, recuerden, entonces nosotros lo que teníamos, sabemos que el polinomio característico, decíamos, del sistema de orden 2 tiene esta forma, s al cuadrado más 2, coeficiente de amortiguamiento, WNS, más WN al cuadrado. Entonces, las posibles respuestas son menos coeficiente de amortiguamiento, WN más menos, WN raíz de coeficiente de amortiguamiento al cuadrado menos 1. Si el coeficiente de amortiguamiento, el caso C que estábamos viendo, el coeficiente de amortiguamiento es menor que 1, entonces esta raíz me da como resultado, que los polos me quedan conjugados complejos. S1 y 2 es igual a menos coeficiente de amortiguamiento WN más menos JWN raíz de 1 menos coeficiente de amortiguamiento al cuadrado. Recuerden, el coeficiente de amortiguamiento es mayor que 0. Es positivo, pero es menor que 1. Ahora, como nosotros estamos viendo la variación del coeficiente de amortiguamiento y todavía no estamos tocando la frecuencia natural, entonces el resultado de la ubicación del diagrama de polos y ceros, pues lo vamos a ver, decíamos, siempre recordando, como un semicírculo. Acá me quedó mejor el de abajo, este me queda así también un poco más arriba, como un semicírculo, donde este radio vale WN, porque WN no lo estoy tocando. Y el coeficiente de amortiguamiento varía de ser menor que 1, cuando son menor que 1, pero muy cerca de 1, los polos se van a ubicar ahí. Cuando el coeficiente de amortiguamiento se va haciendo más pequeño, miren, los polos se van moviendo acá. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros tenemos que el coeficiente de amortiguamiento es igual a 0? Es un caso extremo, ¿verdad? Un coeficiente de amortiguamiento igual a 0 significa que es un sistema que no tiene amortiguamiento. Si el coeficiente de amortiguamiento es igual a 0, la parte real desaparece, miren. Y la parte imaginaria, esto solo queda a raíz de 1. Entonces, ¿qué nos queda? Más menos JWN. O sea que estaría ubicado en el eje. Ese es para el coeficiente de amortiguamiento. Así, ¿ves? Más JWN menos JWN cuando es igual a 0, que es el valor menor que puede tener el coeficiente de amortiguamiento. Miramos que si esta es la función de transferencia, digamos acá, y nosotros le aplicamos una entrada a escalón unitario, o sea, R de S igual a 1 sobre S, entonces C de T va a ser igual a 1 menos 1 sobre raíz de 1 menos coeficiente de amortiguamiento al cuadrado, E a la menos coeficiente de amortiguamiento WNT, seno de WN raíz de 1 menos coeficiente de amortiguamiento al cuadrado, T más un ángulo acá de base, ¿verdad? Porque recuerden que es una multiplicación de seno y coseno, así quedaría la forma. Ahora, fíjense en esto, muchachos. Cuando nosotros tenemos esa fórmula ahí,
Yo creo que es esa raíz, ustedes también la distinguen fácil. Siendo esta la parte real, definitivamente aquí es donde queda la exponencial, ¿verdad? Miren, ella la menos coeficiente de amortiguamiento WNT. Siendo esta la parte imaginaria, entonces la parte imaginaria me genera una senoide. Y viendo ambas características, ya habíamos visto la clase anterior que tuvimos que sumando ambas funciones, como la entrada es escalón unitario, a la salida va a aparecer el escalón unitario. Pero la señal hace esto. Miren. Tiene una forma senoidal, se mueve bajo la frecuencia senoidal a este valor, ¿va? Que se le conoce normalmente como frecuencia natural amortiguada. A esto que está aquí, si ustedes lo encuentran en algún lado, se va a encontrar así como WD. Eso significa frecuencia natural amortiguada. Esa D es de damp, de amortiguamiento, de amortiguado. Entonces, miren, viene la señal. Debido a que es una senoide, está variando de forma senoidal, pero está multiplicada por un exponencial y por un exponencial decayente. Entonces, la senoide va decayendo, va decayendo, va decayendo. De forma tal que llega un momento en que esta señal, la exponencial se impone sobre la senoide, entonces la señal tiende a cero. Como esta parte tiende a cero, entonces la salida tiende a uno, que es el seguimiento de la entrada. Esta, digamos que es el caso más común que existe cuando nosotros analizamos sistemas. Un sistema de orden 2 con el coeficiente de amortiguamiento menor que 1. Ahora, muchachos, esto es la forma como queda la señal, ¿verdad? ¿Se les ocurre a ustedes qué significa de que el sistema sea de orden 2 en este caso? ¿Por qué un sistema quedaría de orden 2? Miramos ya lo que son los sistemas de orden 1, ¿verdad? Vamos a ver, imagínense que yo les hablo un caso de generación de energía, yo les hablo de una turbina, por ejemplo. Les voy a poner un ejemplo, ¿va? El cajón, caso que todos conocemos, aunque puede ser cualquier generador, no necesariamente ese. ¿Por qué en ese caso que yo les pongo sería un sistema de orden 2 con coeficiente de amortiguamiento menor que 1 y no un sistema de orden y no un sistema de orden 1? No sé si alguno de ustedes me lo podría decir, ¿tiene alguna idea? Quizá por la etapa de generación y otra de almacenamiento. Sí, mire, no lo terminó de poner claro, pero realmente en lo que te está diciendo, ahí está. Cuando nosotros hablamos de almacenamiento es porque tenemos dispositivos de almacenamiento de energía, ¿verdad? Pero cuando nosotros mandamos la energía, ustedes a esta etapa creo que ya saben que cuando la energía se genera de dos tipos. Vamos a ver si me pueden decir de qué tipo de energía se genera, qué tipo de potencia se necesita generar para que funcionen los aparatos. Ajá, muchachos. Eléctrica y magnética. Bueno, eso es eléctrica y magnética, estamos hablando directamente de la ciencia del electromagnetismo. Cuando ustedes vieron circuitos 2, se recuerda que miraban cómo representar tanto los circuitos como las potencias generadas y hablaban de varios tipos de potencia. Real y aparente. Ahí está.
Porque, para que comparen, si yo soy un generador de energía y yo estoy generando, si yo solo genero energía real, por supuesto, el sistema me va a servir, se va a través de la línea física de forma real. Ahora, la línea, ustedes saben, o no lo saben si no han llevado líneas de transmisión, pero las líneas tienden a generar sus propios reactivos. Las líneas tienden a generar ya sea forma de capacitor o forma de inductor. Ustedes, yo creo que sí tienen una idea, aunque tal vez no lo hayan visto de manera técnica. Cuando lleven la clase de línea de transmisión de potencia, si la llevan, van a ver más específicamente esto. Pero una línea de potencia que transporta energía se comporta en una parte de la línea, se comporta como un capacitor y a veces en otra parte se comporta como un inductor. Entonces, aunque la potencia que sea generada sea 100% real, dentro de la línea se genera lo que se conoce potencia reactiva. Ahora, muchachos, eso es como se termina generando, pero como se termina formando, pero la verdad es que para que funcionen, si yo tengo, por ejemplo, en mi casa, ¿ustedes creen que yo podría utilizar todos los aparatos que yo tengo en mi casa exclusivamente con potencia real? Cada quien de nosotros en nuestra casa, ¿verdad? Los podríamos utilizar solo con potencia real. No. Todo dispositivo que rota genera potencia aparente, ¿verdad? O sea, o absorbe potencia reactiva. Si ustedes suman la potencia real más la reactiva, tienen potencia aparente. Si yo tengo una licuadora, si yo tengo cualquier cosa que rota, si yo tengo el motor de cisterna, por ejemplo, motor del portón, cualquier cosa que tiene ese tipo de potencia, por supuesto, muchachos, en una instalación residencial son pocas cosas y no es tanta potencia. La principal potencia en una instalación residencial se va en el calentamiento de comida, ¿verdad? En la estufa. Y la estufa normalmente funciona con potencia real. Pero tenemos varios aparatos que necesitan potencia aparente, potencia reactiva, ¿verdad? Sumados ambos, potencia real y potencia reactiva. Una licuadora, una lámpara, una secadora de pelo, la lavadora, esos pues funcionan de esa forma. Pero muchachos, estamos hablando de una residencia. Si estamos hablando de cómo funciona el mercado, en una industria lo que más se tiene son motores, ¿verdad? Y los motores pues absorben potencia reactiva, no solo potencia real. Entonces, como generador, yo tengo que generar ambas potencias. Y si yo genero ambas potencias obligadamente, estoy generando, miren, me estoy moviendo dentro del ámbito de los números imaginarios, porque estoy generando la potencia real y la potencia reactiva. Sumado es potencia aparente, como mencionó nuestro compañero. O sea que el sistema se comporta como un sistema de orden 2 con coeficiente de amortiguamiento menor que 1. Ahora, todo sistema de orden 2 con coeficiente de amortiguamiento menor que 1, todo sistema me genera una forma de onda de este tipo, una forma de señal. Cuando yo arranco la turbina, por ejemplo, produce un disparo porque estoy venciendo la inercia de que la turbina esté detenida. Miren, se levanta, produce un máximo. De ahí, el siguiente valor de la oscilación, esta amplitud de la oscilación va a ser menor que esta porque está multiplicada por una exponencial decayente. El siguiente valor de la oscilación va a ser menor que el anterior, el siguiente menor que el anterior y así. Esto tendría que ser un poquito más abajo entonces aquí. Así, miren. Cada oscilación que se produce, cada pico de la oscilación es más pequeño que el anterior porque al estar multiplicada por una exponencial decayente, entonces la señal se va haciendo cada vez más pequeña hasta que tiene la tendencia y la señal se mantiene más o menos estable. Fíjense bien, pero el hecho que esté aquí
no significa que no se estén produciendo ambas potencias, significa de que se estabilizó en un valor. Esto es lo que se conoce como un sistema de orden 2. Les puse el ejemplo de energía para que vieran que es bastante común, en realidad. Ahora, este tipo de variaciones que se producen en las señales nos obligan a estudiarlos desde diferentes puntos de vista. Uno de ellos es muy importante, es este primer valor que se da aquí, mire, ese pico que se da. No solo es importante ese valor, también es importante el momento en el que se da. A ese le llamamos tiempo de pico. Y a ese valor, ya sabemos que aquí es 1, ¿verdad? A esa distancia entre el valor que se estabiliza y el pico, le llamamos sobretiro. OS, por eso dice OS ahí, significa overshot, sobretiro. El sobretiro, muchachos, es el valor del primer pico que supera el valor de estabilización del sistema. ¿Por qué es tan importante? Porque ese valor va a ser el más grande. Los demás picos que vengan, ya sea este pico que viene hacia abajo o este pico que viene hacia arriba o van a ser menores. Cada vez que se da, este es más grande que este aquí es más grande que este es más grande que este, y así es, ¿verdad? Porque está multiplicado por una exponencial decayente. Entonces, nos interesa saber ese valor de ese pico que se presenta ahí. Ahora bien, muchachos, si yo quisiera saber ese valor de ese pico, ¿cómo lo pudiera averiguar? Podría ser derivando la Exactamente. entrada y evaluándola o sea, en haciendo cero. la derivada igualándola a cero, exactamente. Ven, aquí está la aplicación de los conocimientos de cálculo, por si todavía no los habían visto, ¿verdad? No los habían aplicado. Aquí tengo la función. Entonces, es esta función. Si yo esa función la derivo y la igualo a cero, entonces voy a tener, fíjense, en realidad con esa voy a encontrar los valores pico. No solo voy a encontrar ¿verdad? Voy a encontrar este, porque al ser una función multiplicada por una seno genera un montón de picos. Pero a mí me interesa el valor del primero, ¿verdad? Entonces, podemos encontrar eso. Ahora, para hacer eso, nuevamente, tengo que borrar aquí, ¿verdad? Ay, disculpen que borre tanto, pero no me queda de otra. Recuerden esta función, aquí está, ¿ves? De repente la voy a volver a escribir ahí, pero bueno. Si yo esa función CDT que ya tenía escrita ahí, la derivo, la derivada de CDT con respecto al tiempo, y esa derivada la igualo a cero, con eso estoy encontrando los valores que me hacen máximos y mínimos de la función. Si yo quiero encontrar si es un máximo, si es un mínimo, pues para eso tengo la segunda derivada, ¿verdad? Ustedes recuerdan la teoría de cálculo. Pero aquí sale bien fácil. Como esa es una función periódica, entonces me queda que el tiempo que me hace cero la función, una vez que igualo CDT de la derivada igual a cero, es n por pi sobre Wn raíz de 1 menos coeficiente de amortiguamiento al cuadrado. Miren, por lo que es lo mismo, n por pi sobre
frecuencia natural amortiguada. Vamos a, casi no se distingue aquí. Voy a poner aquí mejor la letra N. Miren. ¿Dónde N? Fíjense bien, N es igual a 0, 1, 2 y así va. ¿Qué significa, muchachos? Que todos los picos que se dan aquí se van a dar para un valor de N. Y por eso en realidad no necesito encontrar la segunda derivada. Porque cuando N es igual a 0, se da el primer pico, que es en el tiempo 0. Miren, es cuando la función vale 0. N igual a 1, N igual a 2, N igual a 3, N igual a 4, 5, 6 y así va. Sale bien fácil, ¿verdad? Bueno, una vez que se hizo la derivada. Les recuerdo, 0, 1, 2, 3, 4. Cada pico se va dando en cada valor de N. Entonces, el tiempo de pico, que es en el tiempo en el que se pega este valor, es el tiempo en el que N es igual a 1. Porque aquí está 0, miren. Y aquí es 1, ¿ve? Y aquí es 2. Y aquí es 3, así. Entonces, cuando N es igual a 1, se da el tiempo de pico. Significa que vale 1 por pi entre Wn raíz de 1 menos coeficiente de amortiguamiento al cuadrado, ¿verdad? Miren. Ahí tenemos el tiempo de pico del sistema. Ese. Ahí está. Y ese tiempo es muy importante, muchachos, porque necesitamos saber en qué momento el sistema nos va a dar el primer tirón. Ahora bien, también necesitamos saber cuánto debe valer ese tirón. El sobretiro. Y para eso, pues, si yo sustituyo, en primer lugar, muchachos, si yo sustituyo la función, tengo que sustituir el tiempo npi sobre esto y me va a dar una función determinada. Si yo sustituyo, que me va a dar, vamos a ver, pues ya tengo que borrar aquí. Bueno, vamos a hacer esto acá, vamos a borrar, sabemos dónde se encuentran los polos, pero posiblemente lo voy a dibujar después más adelante. Entonces la función va a tener esta forma. Voy a exagerar un poco acá. Es así. Entonces ya miramos que aquí está el tiempo de pico. Aquí está el sobretiro, este valor. Si yo sustituyo ese tiempo de pico en la función C, entonces me va a quedar que C de tiempo de pico es igual a 1 más E a la menos coeficiente de amortiguamiento multiplicado por pi sobre raíz de 1 menos coeficiente de amortiguamiento al cuadrado. Cuando lo sustituyo, me queda ese valor. Ustedes lo pueden comprobar haciéndolo, ¿verdad? No hay ningún problema. Ahora, 1 es el valor de la constante que me queda aquí, ¿ve? Esto es lo que suma acá. En realidad, muchachos, si yo lo sustituyo para todo t, lo que me va a quedar es esto, ¿ve? C de t es igual a 1 más menos E a la menos n coeficiente de amortiguamiento pi sobre raíz de 1 menos coeficiente de amortiguamiento al cuadrado. Eso es lo que me va a quedar en la fórmula general. Para este, no, C de t sería, vamos a darle otro nombre aquí. No lo vamos a llamar simple y sencillamente t para no confundir. Vamos a decir que esos son los t
de máximo y mínimo, ¿verdad? O sea, T que me da máximos y mínimos. Entonces, C de T evaluado que me da máximos y mínimos, me queda así, ¿ves? De esta forma. Cuando N es igual a 0, entonces me queda el signo menos. 1 menos E a la 0, que vale 1. 1 menos 1, 0. Tenemos el primer valor, que es aquí 0, ¿ves? El primero da menos, después da más, para n igual 1, para n igual 2 da menos, para n igual 3 da más, para n igual 4 da menos, y así va. De forma tal que en el tiempo de pico, que es cuando n es igual a 1, entonces me da el sobretiro. Después, cuando n es igual a 2, es este, ¿ves? Por eso queda menos. Cuando n es igual a 3, es este, por eso queda más. Pero ya no es el mismo valor del sobretiro, que es el valor máximo, ¿verdad? Entonces decía que evaluada en el tiempo de pico, me queda así de esta forma. Entonces, el sobretiro es el valor que sobrepasa al valor al que tiende. Como la entrada es 1, miren, aquí tiende a 1. Pero en ese momento, aquí está 1 y aquí está el sobretiro. Es el valor que sobrepasa. Entonces, el sobretiro es E a la menos coeficiente de amortiguamiento por pi sobre raíz de 1 menos coeficiente de amortiguamiento al cuadrado. Eso es el sobretiro, ¿verdad? O sea, el valor máximo que va a tener la función. Cuando yo arranco un sistema de orden 2 con coeficiente de amortiguamiento menor que 1, va a arrancar en este pico, ¿ves? Allí, le hace así. Lum, pega allí y de ahí va disminuyendo. Eso es importante, muchachos, porque dependiendo del sistema, yo puedo, voy a buscar la forma de controlar tanto el valor como el tiempo, el que es el momento en el que se presenta, ¿verdad? Les voy a poner un ejemplo simple. ¿Alguno de ustedes, por aquellas cosas de la vida, ha visto el funcionamiento de una grúa? O de una grúa portuaria, por ejemplo. En un puerto, los que mueven aquellos grandes, ¿cómo se llama? Vagones ahí de carga que llegan de los barcos y todo eso. No sé si han visto cuando los mueven, que son unas... ¿Han tenido la oportunidad de ver eso? Sí. ¿Se han fijado de que en el momento que se activa el motor para mover los, ¿cómo se llama? Los cargadores esos, le hace ¡pum! Y tarda un ratito en activarse. Se baja, lo agarra, lo levanta y tarda otro ratito en activarse. Ese rato que ustedes ven que tarda en funcionar es esto. El motor se detiene. Por supuesto, es un motor fuerte, ¿va? Entonces ustedes le meten... Vaya, para poner el caso, si ustedes han tenido la oportunidad de ir a la represa hidroeléctrica Francisco Morazán, al cajón, como le decimos nosotros, se habrán dado cuenta que en la zona de máquinas donde están los generadores, donde están ahí las turbinas, arriba hay una grúa de esas, porque es con la grúa que sacan las turbinas para hacerle mantenimiento. Entonces, ese motor también tiene su comportamiento parecido a este, ¿verdad? El motor arranca y en el momento del arranque siempre se dispara con el sobretiro. Entonces, en ese momento, como está venciendo la inercia de estar detenido, la potencia que necesita para comenzar a funcionar es superior a la que le va a necesitar después cuando ya esté funcionando. Le hace plum y de ahí empieza a decaer esto y ya empieza a funcionar de forma regular hasta que empieza a avanzar de forma regular. Pero cada vez que lo inician, pega ese golpe. Cada vez. Plum y va y plum. Por supuesto, muchachos, ese equipo está diseñado para soportar ese
ese pequeño sobretiro. Pero el motor, dígame. También en las maquinitas de esas para sacar premios, peluches. Exactamente, qué bueno que me lo puso ahí. Es cierto, se ha fijado que cada vez que siempre tiene ese tirón cuando usted lo activa, porque está venciendo la inercia. Es un sistema de orden 2, porque no solo está el sistema del motor, tiene un sistema de arranque que tiene resistencias y capacitores. Entonces me genera un sistema de orden 2, un circuito RLC. Y ahí tiene toda la razón usted. Cuando usted va a esa maquinita, cuando usted va a generar el motor que lo va a mover, por supuesto, muchachos, ese sistema es un sistema barato. Ahí lo que andan buscando es salir del paso lo más rápido posible. No van a poner un sistema complejo donde usted pueda controlar el torque de arranque, ¿verdad? Le ponen un sistema ahí barato, pero ahí lo siente usted. Cuando juega en ese juego, lo siente. Cada vez que usted lo mueve, le ¡pam! Y vence esa inercia y se empieza a mover. Es ese valor. Ahora imagínese que yo tengo un sistema de un brazo industrial, por ejemplo. Un sistema que ya estamos hablando que a ese ya se le conoce, a un brazo en una planta procesadora industrial, de hecho ya se le conoce con el nombre de robot. Eso es un robot. Lo que nosotros llamamos brazo mecánico o algo así, eso es un robot en realidad. Viene el brazo y se activa. Imagínense que es una planta, por ejemplo, de ensamble de automóviles, para poner un caso. Está el brazo ahí, tiene su punta donde donde va a soldar, ¿va? Tiene la punta donde va a soldar. Entonces, está aquí, se mueve, pum, solda, se mueve, pum, solda, se mueve, pum, solda otro punto. Y solda lugares donde se está fijando la carrocería a alta temperatura. Si ustedes han tenido la oportunidad de ver videos o han tenido la suerte de verlo en vivo, en Honduras hay, ¿verdad? Tampoco es que no se puede ver acá. Se van a dar cuenta de que esos brazos robóticos realmente no son como uno podría imaginar que funciona un robot. Son bastante rápidos, ¿verdad? Y también tienen este comportamiento. Lo que pasa es que ellos regulan las condiciones del sistema, el coeficiente de amortiguamiento y WN con los elementos que tienen, para que la respuesta aquí sea lo más pequeña posible y sea lo más pegado al eje para que reaccione más rápido. En ese caso nos interesa precisión y rapidez. En el caso del motor, les comparo porque en el caso del motor, por ejemplo, de la grúa, que me está moviendo ese montón de contenedores que llegan a un puerto, por ejemplo, me interesa la precisión, no tanto la rapidez. Por eso el motor, porque el motor tiene que ser fuerte, ¿verdad? Entonces, en su momento de arranque, que tarde sus segundos en iniciar, a mí no me importa, porque lo que me interesa es que después se mueva correctamente, mueva el contenedor y lo muevas al lugar que se debe. Entonces, allí no regulo tanto este arranque. Siempre tiene dispositivos de regulación, pero no tanto como en el otro ejemplo del brazo robótico que les mencioné. Ahí sí necesito que sea rápido. No solo la precisión, también necesito la rapidez. Entonces tengo que reducir el sobretiro y la separación con respecto al eje. Ahora, en el caso del otro ejemplo que mencionó tan acertadamente nuestro compañero, esos pequeños motorcitos que ustedes están en los juegos, no les interesa la rapidez y menos les interesa la precisión, ¿verdad? Lo que les interesa es que se equivoque, más bien. Entonces, ellos tienen un sistema de arranque barato. Entonces, regulan muy poco el sobretiro porque quieren que vibre, y regulan muy poco la estabilidad y el tiempo en que logra manejar eso, porque quieren que falle. Usted, dígame. ¿Pero con qué tipo de parámetros podemos controlar eso, por ejemplo? Ya lo vamos a ver, es que todavía no lo hemos visto. Ya vamos a ver qué tipo de parámetros. De hecho, ustedes ya lo vieron en circuitos 2, en circuitos 1, en la última unidad de circuitos 1, ustedes tienen lo que son sistemas de orden 2. ¿Se recuerdan? Circuitos RLC, por ejemplo. El L puede ser el de un motor, ¿verdad? El R y C pueden ser del dispositivo de arranque. Si usted controla la resistencia, la capacitancia, usted arranca el motor y controla estos parámetros. Pero ya va a ver ahorita que les voy a hacer un dibujo de cómo es un sistema de orden 2 visto desde el punto de vista de un diagrama de bloques. Y ahí va a ver cómo se manejan los parámetros. Y vamos a hacer una comparación.
De momento, vamos a ver esto un poco más. Ya a ver cómo manejamos los parámetros. Aquí tengo sobre tiro y aquí tengo tiempo de pico. Ahora, hay otro factor importante que me hace falta estudiar. Va a llegar un momento en que yo tengo que saber cuándo voy a considerar que el sistema está estabilizado, ¿verdad? A eso le voy a llamar tiempo de estabilización. Yo tengo que saber más o menos cuándo yo considero que el sistema está estabilizado. Ahora, a diferencia de los sistemas de orden 1, que era bien fácil visualizar cuando están al 98, al 95, 98, 99%, aquí no tenemos un valor directo porque esto es oscilatorio. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Ahí es donde entra esta función. Miren. Esta función, muchachos, me está dando los máximos y los mínimos de mi sistema. Porque dependiendo del valor de n, miren, como les digo, si n vale 0, entonces es 1 menos c a la menos 0. Si n vale 1, es 1 menos c a la menos coeficiente de amortiguamiento pi sobre raíz de 1 menos coeficiente de amortiguamiento al cuadrado. Si n vale 2, es 1 más e a la menos 2 coeficiente de amortiguamiento pi sobre esto. Entonces, van intercalando signos, empezando por menos, menos, más, menos, y así van, y van poniendo menos, el primero da 0, más el siguiente da este, menos da este, más da este, menos da este, y así va. Entonces, yo puedo utilizar esa variación y hacer una aproximación. Y antes de que se me olvide, cuando se vaya el enlace, nos volvemos a meter, ¿verdad? Para terminar la clase. Significa que como esto que está aquí es mi variación con respecto a mi valor final, entonces me voy a concentrar en esta parte, ¿eh? Miren, entonces lo voy a escribir aquí. Significa que yo tengo E a la menos N, coeficiente de amortiguamiento pi, sobre raíz de 1 menos coeficiente de amortiguamiento al cuadrado. Dependiendo del valor de N, se va a dar una variación. Pero a diferencia de los sistemas de orden 1, cuando yo considere el valor de estabilización, no va a ser solo abajo o solo arriba. Como es oscilatorio, entonces yo considero un porcentaje de variación. Por ejemplo, yo digo, bueno, voy a considerar que está estabilizado